hemos sacado muchas aplicaciones, amén, para nuestra vida espiritual. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Éxodo capítulo 22. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor. Dice: cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo del homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuese estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y si el dueño estaba presente, no le pagará, será alquilada. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Bueno, hermanos, este es el tema número 36 de este libro de Éxodo. Arriba en su Biblia dice como título: Leyes sobre la restitución. Así dice, ¿verdad? Leyes sobre la restitución. Este libro de Éxodo, hermano, hemos dicho anteriormente que algunos le llaman una bella historia de redención, porque vemos en este libro varias tipologías. Y desde el capítulo 20 hemos estado viendo, hermano, que Moisés está en Sinaí recibiendo lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo. Ahí está Moisés recibiendo de parte del Señor estos 10 mandamientos y la ley. Los 10 mandamientos son 10 ordenanzas, donde podríamos decir que son ordenanzas cortas, ¿ok? Ordenanzas cortas, son ordenanzas simplificadas, resumidas, como no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no tomarás el nombre del Señor. Hermano, esos temas ya los vimos. A diferencia de lo que ahora estamos viendo nosotros, que es la ley. ¿Qué es la ley? Los 10 mandamientos es como un resumen simplificado de la ley. Es decir, en la ley encontramos de una manera más explícita, más detallada, más amplia los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando entremos en las próximas semanas, los temas de, por ejemplo, los temas de las fiestas anuales, que todo eso es una figura, ¿ok? Todo es una figura de Cristo.
Bueno, entremos en las próximas semanas sobre los temas de las fiestas anuales, sobre la preparación del arca del testimonio, la ofrenda para el tabernáculo, los sacrificios, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el lugar santísimo, el altar de incienso, la mesa de proporción, el aceite para las lámparas, donde todo esto es una figura de Cristo. Todas esas ordenanzas que vamos a ir viendo tienen que ver cómo el pueblo tenía que dar culto a Dios. Todo eso tiene que ver cómo el pueblo tenía que acercarse a Dios y dar culto a Dios. Todo eso tiene que ver con actos de adoración, tiene que ver con la reverencia que el pueblo tenía que tener hacia las cosas del Señor. Repito, ¿verdad? Todas esas son figuras ahora para nosotros, por todo eso es figura de Cristo. Entonces, si antes se ministraba una figura, ahora que se ministra a Cristo, hermano, debe de haber más todavía, ¿verdad? Reverencia en las cosas del Señor. Entonces, todas esas ordenanzas están resumidas, los que les nombré, como el atrio del tabernáculo, el lugar santísimo, los temas que vamos a ir viendo, están resumidas en los primeros 4 mandamientos, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Acuérdate del día de reposo, que eso ya lo explicamos. Es decir, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con los cultos de adoración a Dios, con la adoración al Señor. Otro ejemplo, cuando vemos estos versos que vamos a abordar el día de hoy, desde el verso 1 hasta el verso 15 del capítulo 6, la Escritura nos habla sobre las leyes de la retribución. Nos habla sobre las leyes de la retribución, porque así dice su Biblia arriba como título, ¿verdad? Donde prácticamente el Señor nos está ampliando con más detalle el 8º mandamiento, que es: no hurtarás. Aquí ya nos está ampliando este mandamiento, nos lo está detallando, nos lo está explicando. Un mandamiento moral que sigue vigente todavía en los tiempos de hoy. Amén. Entonces, en los 10 mandamientos que vimos, hermanos, ya hace algunas semanas, repito, lo vemos como algo simplificado. Y ya nosotros, al estudiar ya lo que es la ley, ya vamos viendo ya de una manera más amplia, más detallada, esos mandamientos que el Señor le dio en el capítulo 20. Ahora, después de que el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, en el capítulo de 21 el Señor les comienza a dar la ley. Lo que es la ley. Repito, hermano, la ley son ordenanzas de una forma más amplia, detallada, de los 10 mandamientos. Y el Señor comienza a hablar sobre estas leyes. Cuando comienza a hablar sobre estas leyes, comienza a hablar sobre los esclavos. Ese tema ya lo vimos, ¿verdad? Hablamos sobre el secuestro también, hablamos sobre el aborto un poco. Vimos que esas leyes sobre los esclavos, el Señor lo que está haciendo es proteger a los esclavos, y la esclavitud era algo que se practicaba aún antes que la nación de Israel naciera. Y la aplicación que sacamos en ese tema es de que antes éramos nosotros esclavos del pecado, y una vez que el Señor nos hizo libres, ahora somos esclavos de Cristo por amor. Esa es la aplicación que nosotros hemos venido sacando. Más adelante el Señor le habla sobre las leyes de violencia, habla sobre la ley capital, habla sobre la ley del talión. Y lo que nos enseñó la Escritura en ese tema es que el Señor no le está hablando a los mansos, no le está hablando a los pacíficos, no le está hablando a aquellos que quieren tener paz. No, el Señor les está hablando a los violentos. Una advertencia a los violentos. Le está hablando a los arrebatados, le está hablando a los vengativos, a los que de repente en un momento dado, hermano, de repente no piensan en hacer cosas y hacen y deshacen. A eso precisamente el Señor les está hablando. Y en el tema de la semana pasada, que fue el tema 35, donde hablamos sobre las leyes de las responsabilidades y del buey acorneador, hablamos que si una persona tenía un buey acorneador y esa persona ya se le había notificado cómo era su buey y no había tomado cartas en el asunto, pues no lo amarraba, no lo guardaba, y él ya sabía, y ese buey acorneaba a alguien y mataba a la persona, tanto el buey como el dueño tenían que morir.
Tenían que morir, eso lo vimos la semana pasada. Y la aplicación que sacamos nosotros es que el Señor, pues realmente le está hablando al negligente. Le está hablando al negligente, le está hablando al irresponsable, le está hablando al vago, le está hablando al indiferente, le está hablando al desinteresado, le está hablando al que no vigila. Estuvimos haciendo mención que hay personas que son muy responsables en los asuntos seculares, y eso está bien, pero ¿qué hay de su vida espiritual? ¿Qué hay de su vida espiritual? Son pocos interesados, son indiferentes, no vigilan, son negligentes, y con esto entendemos que tenemos que tener nosotros un balance. Un balance. Ahora, hermanos, en estos textos que vamos a abordar de este capítulo 22, del 1 al 15, vemos el octavo mandamiento, no hurtarás, donde el Señor lo empieza a ampliar, lo empieza a explicar más detalladamente. Cuando nosotros leemos estos textos, vemos que el Señor le da una advertencia, número 1, al que roba. Número 2, da una advertencia a cuidar de lo ajeno, en el sentido de que si alguien a mí me presta algo, lo regresa en las mismas condiciones. No lo regrese dañado, no lo regrese malogrado. Que no mienta, que diga, no, es que así me lo prestaste tú, hermano. Fíjate que me prestaste esta herramienta, pero así tú me la prestaste, no sirvió, pues ahí está. Porque suele suceder, ¿verdad, hermanos? Suele suceder que entre hermanos se prestan cosas, herramientas, carros, o se venden cosas en malas condiciones. Amén. Puede pasar, ¿verdad? O de repente alguien le presta algo y la persona lo descompone y se lo regresa y descompuesto. No, es que tú así me lo prestaste, así estaba ya. Bueno, de eso va a hablar aquí. También estos textos con más detalle da una advertencia a devolver lo tomado, lo prestado, y da una advertencia a pagar lo dañado. A pagar lo dañado. Ahora, como título, hermano, en su Biblia dice, ¿cómo dice arriba en su Biblia como título en el capítulo 22? Las leyes sobre la restitución. Y la palabra restitución, hermano, es una palabra hebrea que es shalom, de donde viene la palabra shalom, que es paz. Es una derivación. Es decir, con esto vemos que lo que quiere el Señor es que cuando alguien restituya algo o pague algo al ofensor, o pague ese daño mayor o menor hasta que haya paz. Por eso él pone algunas advertencias un poquito fuertes aquí, hasta que haya paz. Es decir, esto tiene que ver con devolver completo lo que se robó o reparar el daño. Y cuando se repara el daño, entonces hay paz. Hay paz. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas leyes de restitución? Precisamente eso. Es eso, hermano, restituir, pagar, no olvidar. Quizá las deudas, quizá lo que uno toma y no regresa. Caminar en armonía, en justicia. El propósito es pagar lo dañado. El propósito es restaurarse, pagando para que haya paz. Es decir, es como cuando algo se daña por algún motivo, porque un hermano, repito, le pidió algo prestado y el otro no se lo devolvió, porque suele suceder, ¿verdad? O hubo algunas diferencias aplicando el texto de esta manera. Cuando algo se daña y no hay una restauración, es difícil que la persona camine. Por ejemplo, cuando algo se daña en una relación con dos personas y no hay esa restauración entre esas dos personas, hermano, puede ser que una persona se pueda estancar en las cosas del Señor. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos textos? Vamos a ver cómo el Señor, hermano, de una forma amplia, detallada, explica cómo se debe de ejecutar el octavo mandamiento de no hurtarás, de no robarás. Y mire cómo comienza. ¿Lo tiene? Dice,
Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare, lo está haciendo con alevosía y ventaja aquí ya, ¿verdad? Y lo degollare o vendiere o vendiere por aquel buey, pagarás, mire cuánto va a pagar, 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Fíjese el pago, ¿verdad? Ahora, el Señor, hermano, comienza en este texto a hablar sobre el robo del ganado. Es decir, por un buey pagará, ¿cuántos, hermanos? 5, ¿verdad? ¿Y sabe cuánto es el porcentaje de 1 por 5? Es el 500%. ¿Y quién va a querer pagar eso? Y por una oveja pagará 4. Es decir, vuelvo a repetir esto, cuando hablamos del 8º mandamiento de no hurtarás, se entiende bien ese mandamiento. Claramente se entiende cuando dice no hurtarás. Más sin embargo, ya aquí en estos textos el Señor, hermano, comienza a hablar el pago que tiene que dar el que hurta. El Señor en este texto comienza a hablar de la restitución que tiene que dar el que hurta. ¿Por qué? Porque hizo un daño. Hizo un daño. Y si repito, el mandamiento es que si alguien roba un buey o una oveja, esta persona tiene que restituir, si es buey, si es un buey tiene que restituir 5 bueyes, y si es oveja, una oveja tiene que restituir 4 ovejas. 4. Amén. Porque recuerde que cuando nosotros tomamos algo que no es de nosotros, que es de mi papá, que es de mi mamá, que es de mi hermano en Cristo, eso, ahorita lo vamos a ir viendo, todo eso se convierte en un robo. Y eso daña. Todo eso es un abuso. Donde vemos nosotros, hermano, que el Señor, hermano, está en todo. En todo está el Señor, en todo. Al Señor no se le va nada. Ahora, en ese tiempo, hermano, quien tenía bueyes o ovejas, esos animales representaban la forma como alguien iba a sustentar su hogar. Representaban. Los animales, como bueyes o ovejas, para quien los tenía, representaban, número 1, el medio de supervivencia. Y número 2, quien tenía bueyes o ovejas, eso tenía que ver con que tenía los medios de echar mano de un buey o de una oveja para ofrecer en sacrificio. De repente, si quería llevar en sacrificio algo, tenía de dónde echar mano. Es decir, con esto entendemos que el pueblo de Israel, siendo una nación teocrática, tenía que estar al pendiente no solo de las leyes morales, sino también tenía que estar al pendiente de los asuntos que tenían que ver con Dios, porque así tiene que ser para nosotros. Amén, hermano. Así tiene que ser. Es decir, nosotros no podemos descuidar lo secular, pero tampoco podemos descuidar lo espiritual. No podemos descuidar una cosa por otra. Tiene que haber un balance en la vida de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si se robaba un buey tenía que pagar 5 bueyes? Y si se robaba una oveja tenía que pagar por la oveja 4. Algunos comentaristas interpretan, hermano, que los bueyes eran de más utilidad. Eran de más utilidad que una oveja. Es decir, con esto, hermano, aquí el Señor nos da una lección muy importante que tenemos que aprender nosotros. Una lección, hermano, que le hemos escuchado en prédicas, en estudios, pero es una lección, hermano, que muchas veces, no sé, hermano, de repente poco la ponemos por obra. Es decir, creo que estamos viendo aquí que el que había sido robado había sido dañado. Y como había sido dañado, tenía que esperar a que el Señor hiciera justicia. Y eso nos cuesta a nosotros a veces esperar que el Señor haga justicia. Es decir, cuando alguien, hermano, es dañado por cualquier circunstancia, por un hermano, por una hermana, por lo que sea, hermano, a veces nos cuesta esperar a que el Señor haga justicia, ¿verdad?
Cuando alguien saca ventaja de otro hermano y hay un daño o se hace un daño por lo que sea, hermano, entonces, a veces es difícil, hermano, dejarle las cosas a Dios. De verdad que se nos hace difícil dejarle a veces las cosas al Señor. Regularmente cuando alguien nos hace un daño queremos actuar rápidamente. No, es que yo tengo que actuar. Y a veces en ese actuar, hermano, el problema se agranda. A veces es difícil en ocasiones dejar que Dios haga justicia. Por lo regular tendemos a actuar. Más sin embargo, en este asunto del robo que causaba un daño a otra persona, con esto vemos algo. Número uno, que Dios está en todo, hermano. Dios está en todo. Es decir, Dios quería, hermano, que el que había causado un daño pagara. Dios quería que el que había causado un daño se arrepintiera. Dios quería que el que había causado un daño al pagar buscara la paz. ¿Por qué? Porque la palabra pagar, hermano, dice el texto, por aquel güey pagará, es restituir. La palabra pagar, hermano, es una palabra hebrea que tiene que ver con restituir, con devolver, con pagar el daño, con pagar para traer paz, con terminar con una responsabilidad, con cumplir con el pago, con no darle largas al asunto. Mañana, hermano, mañana te pago, mañana. Y se hace el hombre de mañana, y pasa una semana, y pasan 2 semanas, y pasa un mes, y pasa un año, y nunca pagó. Entonces, ¿cuál es el llamado que está haciendo el Señor aquí, hermano? Es a reparar el daño. A reparar el daño. Amén. Hermano, no nos cuesta a nosotros decir cuando hay diferencias entre nosotros, porque también es muy aplicable esto a reparar ese daño. Y no nos cuesta nada decir, hermano, ¿sabes qué? Perdóname. Y no nos cuesta decir, mira, aquí está lo que yo te he dañado. Tómalo. Amén. Verso 2. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Eso se entiende bien, amén. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido con su hurto. Es decir, la primera parte del texto, hermano, se entiende, el verso 2. Mas, sin embargo, en la segunda parte del texto, hermano, en el verso 3, está hablando que si al ladrón lo agarran, hará completa restitución, y si no tuviere con qué pagar, si dice, pues es que no tengo con qué pagar, ya me lo gasté, ya me lo comí, ya maté al buey. Aquí, hermano, está diciendo el Señor que esa persona será vendido como esclavo. Es decir, ¿qué estamos viendo nosotros con estas leyes? Vemos que dentro de estas leyes, hermano, nadie se escapa. No hay escapatoria. Así, hermano, vayamos a la Walmart, nos robemos nos comamos una fruta adentro, un lápiz, lo que sea. No hay escapatoria. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo, hermano, es que entendamos que todo acto ilícito trae consecuencias. Todo acto ilícito trae consecuencias. Amén. Verso 4. Y si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Dice lo que dice. Pagará el doble. Ahora, desde el verso 5 hasta el verso 15, el Señor sigue ampliando este mandamiento del robo de una manera más detallada. Es decir, en estos versos siguientes hablará, número 1, fíjese bien, porque podemos decir, hermano, nosotros, bueno, pues que yo nunca he agarrado un buey, me lo he robado, o una oveja. Podemos llegar a decir, pero ¿qué tal, hermano, cuando de repente agarramos algo, hermano, y lo dañamos y lo regresamos dañado?
Entonces, ¿qué va a hablar en estos textos siguientes, del verso 5 al verso 15? El Señor hablará, número 1, de que cuando pido algo prestado y lo devuelvo dañado, lo tengo que pagar. Número 2, habla de no ser descuidados con lo ajeno. De no ser descuidados con lo ajeno. 3, habla de la estafa, del abuso. Y 4, el Señor sigue hablando de cómo restituir. Verso 5. ¿Lo tiene? Dice, si alguno, mira lo que dice el texto, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia. Aquí no está hablando de un accidente, ¿verdad? Aquí no está hablando de un accidente, aquí está hablando de alguien que quiere sacar ventaja. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. La persona puede decir, no, es que la vaca o el buey se metió, pues el buey no sabe de quiénes son las viñas, ¿verdad? Pero aquí hay alguien que es el descuidado. ¿Quién es el descuidado? El dueño del animal. Ahora, hermano, este texto a mí me llama la atención cómo lo dice. ¿Por qué? Porque esta orden es para alguien que quiere abusar de otro. Es para alguien que quiere abusar de otro. Dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere a su bestia, dice. Ese es un abuso. Es decir, la advertencia es que si una persona miró la viña de otro, mire bien hermano, miró la viña de otro y decide meter su bestia a esa viña y la bestia se come la cosecha o destruye la cosecha, esa persona tiene que pagar. ¿Qué es esto? La realidad de esto, hermano, es un abuso y es un robo también. Es una forma de robar. Este abuso, hermano, es más o menos así. Este abuso es como si alguien tiene una viña y la persona que tiene la viña cuidó la viña, trabajó en la viña, se dedicó en la viña, le puso esfuerzo, se paraba a las 3 de la mañana, no sé a qué hora se para, ¿verdad? Los que tienen, no sé a qué hora se para la gente cuando tiene animales, quizás se paraba a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a ordeñar la vaca, a llevar el buey, a cuidar la viña. Y esta persona tuvo tanto esfuerzo en esa viña, que la viña dio fruto. Pero viene otro y mira el fruto de esa viña que ni trabajó. Y toma la decisión, hermano, de meter su animal ahí. ¿Qué es eso? Es un abuso. El Señor lo mira como un robo. Allá está el hermano parándose a las 5 de la mañana, ya teniendo casi 60 años de edad, 50, y yendo a trabajar para la manutención de su casa. Y viene otra persona, ¿y qué? ¿Y qué, hermanos? Dígalo, ¿qué? El hermano trabajó en la viña, le dedicó tiempo, le dedicó esfuerzo, se paraba temprano. Sin embargo, viene otro y decide meter su animal y comer algo que no trabajó. Tomar algo que no se esforzó. Tomar algo que nada más ya vio el fruto y decidió tomarlo. Porque el texto dice, si alguno hiciere, o sea, es decir, miró y no le costó el trabajo de esa persona. El abuso, hermano, es muy frecuente. Y el Señor lo ve como un robo también. Como un robo. Dice el texto, verso 5. Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia, una viña trabajada, hermano,
Una viña que le costó esfuerzo a la persona, pero la otra persona, como no se esforzó, como no trabajó, decide meter. Porque dice ahí, hiciere pastar y metiere a su bestia. Esto es como decir, tiene mucho. Tiene mucho, puedo tomar. No, no puedes tomar, no es tuyo. No es tuyo. No puedes abusar. Saliendo un poquito del tema, estaban entrevistando al Shaquille O'Neal y le decían a su hijo que qué pensaba de su papá, que era rico. Y decía a su hijo, no, es que somos millonarios. Y le dijo ya iba a decir boxeador, pero no es boxeador, ¿verdad? Le dijo el Shaquille O'Neal, no, el rico soy yo. Tú no. Tú necesitas trabajar. Tú necesitas trabajar. Tú necesitas esforzarte. Yo te voy a dar estudio y tú necesitas trabajar para hacer lo tuyo. Aquí el millonario nada más soy yo. Tú no eres millonario. Estamos viendo en este verso 5, hermano, que el Señor el abuso lo ve como un robo. El abuso lo ve como un robo. Amén. Como una forma de robar. Como cuando alguien dice, tiene mucho, tiene bastante. Si le tomo algo no pasa nada. No, sí, eso es un robo. Es una forma de robar. Repito, hermano, es como si alguien tiene una viña, la viña la cuidó, la viña la trabajó, dedicó parte de su esfuerzo, de su vida, le puso tiempo, y viene el otro y la toma sin pedir. Y ahí está el hermano, la hermana trabajando día y noche, para que otras personas tomen algo que no es de él. Amén. Estamos hablando de bueyes y de ovejas, hermano. No se preocupe, amén. Verso 6. Cuando se prendiera fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que incendió el fuego pagará lo quemado. Mire cómo el Señor, hermano, está en todo, ¿verdad? Ahora, ¿sabe por qué el Señor está poniendo todas estas leyes? Porque ya más adelante, en los siguientes capítulos, el Señor va a empezar a hablar sobre el tabernáculo. Y quería que ellos se acercaran de una forma santa. Santa. Es decir, en este verso 6, hablando, la verdad, hermano, el Señor sigue poniendo leyes que tienen que ver con pagar lo dañado. Y en este verso 6, hermano, el Señor está hablando de personas que son descuidadas. Descuidadas, que no pusieron atención. Personas que no ponen atención y causan daños a otras. Y el descuido, hermano, en todos los sentidos, trae consecuencias. No solamente aquí, examinando este texto de cuando se prendiera fuego y al quemar espinos y quemar mies amontonadas en pie, o sea, no prestó atención, no miró si estaba a un lado la viña del vecino, no sé, hermano, agarró y le prendió fuego y quemó, dañó la propiedad de su vecino. Es decir, esto habla de personas, hermano, descuidadas, que no ponen atención, que por lo tanto hay consecuencias. Y desde aquí, hermano, el Señor lo pone dentro de estas leyes de restitución. Lo pone dentro de estas leyes de restitución. Verso 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata, mire, hermano, lo que dice aquí, o alhajas a guardar, y fuera hurtado la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Eso se entiende. Si el ladrón no fuere hallado, que diga el hermano, me dio a guardar dinero, pero pues de repente se me perdió. No sé qué pasó, se me perdió.
¿verdad? Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha, ¿qué, hermanos?, metido su mano en los bienes de su prójimo. Metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de dar a guardar algo valioso, hermano. Y no sé si se da en la iglesia, ¿verdad?, que de repente un hermano a otro le da a guardar. Mira, guárdame este dinero, ¿verdad? Guárdame estos $5,000, guárdame estos $20,000. Y el dinero, hermano, es muy tentativo. Tentativo. A que esta persona meta su mano. Por eso cuando dé a guardar dinero, tenga cuidado, hermano. ¿Ok? Verso 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere esto es mío, están peleando, ¿no? Por algo, ¿no? La causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Amén. Verso 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y a su dueño lo aceptará y el otro pagará. Si habla, hermano, de que cuando alguien le pide algo prestado, hermano, lo devuelva en las mismas condiciones. No lo devuelva, como dije al principio, ¿verdad? No lo devuelva, no es que así estaba, no funcionaba. O puede ser al revés, ¿no? De repente a lo mejor no funcionaba la herramienta que le prestó y le esté mintiendo y le diga, no, es que yo te lo entregué bien, me lo tienes que devolver de la misma forma. Bueno, verso 12. Mas si le hubiera sido hurtado, reasirá a su dueño. Verso 13. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Verso 14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o y estos textos nos habla de nuestro testimonio en cuanto a las cosas ajenas. Amén. Ahora, en Lucas 19, hermano, ya para terminar, vamos a Lucas 19. En Lucas 19 nosotros vemos la narración, hermano, del encuentro que tiene nuestro Señor Jesucristo con Zaqueo. Y Zaqueo, hermano, aunque su nombre significa transparente, significa limpio, significa inocente, antes de tener el encuentro con el Señor Jesús, era todo menos limpio, menos inocente